Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Se hace camino al andar. Recuerden que hoy estamos hablando acerca de esta cohesión comunitaria que es importante para la reconstrucción del tejido social, que evidentemente está muy dañado y que lo hemos visto con casos recientemente dramáticos en nuestro país acerca de diferentes hechos como el de Mara Fernanda y en general todos los homicidios y toda la violencia que se vive cotidianamente en nuestro país. Y hay un punto neural porque todos hablan de sanción penal, todos hablan de crear nuevas figuras típicas. Crear nuevas figuras típicas no es la solución ni por un punto esencial. El derecho penal, que debe ser visto como la última ratio, hoy se convierte en la prima ratio y realmente tenemos que cambiar esa dinámica. Hay elementos como la cohesión comunitaria y el capital social del que ya hemos hablado. Y en este momento tenemos que abordar este punto de más centrado en torno a la cohesión comunitaria, que hemos dicho que tiene sus raíces en el ámbito inglés y que evidentemente tratamos de que también se aplique aquí y que sea el punto de partida de políticas públicas. Pero ¿qué es esto, amigo, de la cohesión comunitaria? Claro, amigo, la cohesión comunitaria, qué importante es entenderlo, y fíjate que se puede definir como el resultado de un proceso por el cual todas las sociedades construyen estas oportunidades, estas relaciones, estas identidades, estos incentivos, amigo, estos lazos que unen a las personas. ¿Para qué? Con una sola finalidad, para que puedan alcanzar su máxima potencialidad. ¿Qué es esto? Bueno, que hagas lo que hagas, tengas la oportunidad de ser excelente. Definitivamente esto se enlaza en realidad con ese aspecto que tiene que ver con la seguridad pública en sentido amplio, porque la seguridad pública, que hoy ha sido comprendida como una cuestión de policías y ladrones, tiene que ser rebasada por esa situación de entender que el Estado debe dar certeza a las principales libertades del individuo que le ayudan a alcanzar sus aspiraciones en el orden individual y colectivo. Pero esto está enlazado con la cohesión comunitaria. La cohesión comunitaria tiene que darnos ese punto favorable en cuanto a la seguridad pública y la seguridad humana. Es decir, tiene que incidir sobre la disminución del delito, la disminución de la antisocialidad. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos podido enlazar este punto que tiene que ver mucho con la socialización y que está unida al capital social en el sentido de generar ese clima de confianza social que hoy no tenemos y de generar precisamente esa comunicación entre los integrantes de la sociedad y las autoridades que tampoco tenemos. Claro, y es que el enfoque multidimensional, amigo, de la cohesión comunitaria va a facilitar que colaboren, que existe esta colaboración entre diferentes sectores, entre ámbitos espaciales, entre grupos sociales, y va a permitir potenciar y va a catalizar la diversidad de estos bienes sociales. Y bueno, así de esta manera va a identificar, va a enfrentar estos problemas colectivos, cualquier problema colectivo que se presente. Cuando, bueno, estas diferencias entre grupos se vayan expresando en desigualdad, en desventaja, en exclusión, en discriminación, entonces estaremos en ese momento de enfrentar cualquier reto que se nos presente. Esto es definitivo, amigo. Y además, ¿qué es lo que pasa? Hoy hablamos de libertad. Y así como diría Francisco Javier, aquel cantante de la vieja época, ¿qué es la libertad? Y entonces es cuando ahí se viene a quebrar todo, porque muchos entienden por libertad el punto de exacerbar su actuación dentro de la sociedad sin límites. Y evidentemente eso no es la libertad. La libertad tiene que ver con otros aspectos. Para empezar, tiene que ayudarte a que logres todas tus aspiraciones. Y eso evidentemente en la sociedad hoy nos está dando. ¿Cuántos jóvenes que terminan de estudiar no están en desempleo? ¿Cuántas personas tienen que irse a Estados Unidos a trabajar porque aquí no encuentran aparentemente lo necesario? Y obviamente, entonces, esto de la cohesión comunitaria tiene que ver con satisfacción de la vida. Y la satisfacción de la vida no implica solamente que tengas un auto último modelo, sino que además puedas ejercer todos tus derechos de manera plena. Y eso evidentemente hoy no está sucediendo. No está sucediendo en un clima de confianza, en un clima de solidaridad, en un clima de empatía.
¿cuántos en esta sociedad, los que integramos esta sociedad, somos empáticos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos confianza en los demás? ¿Cuántos ejercemos una real solidaridad? Porque decíamos, la solidaridad no es... Y ahora qué bueno que se presente y dicen, este es el tamaño de los mexicanos. ¿Y por qué no ese tamaño de los mexicanos se presenta siempre? Incluso para reducir esta violencia que se ha normalizado y que tantas desgracias trae a nuestro país. El desempeño educativo es parte de la cohesión comunitaria. Pero ¿y qué pasa con el desempeño educativo? Brilla por su ausencia. ¿No quieren una reforma educativa? Podemos revisarla, podemos ver cuáles son sus debilidades. Pero de que se requiere una reforma educativa, se requiere una reforma educativa para mejorar el desempeño de los estudiantes, el desempeño de los docentes. Porque hemos dicho en más de una ocasión, si no hay un buen docente, pues no hay un buen alumno. Y obviamente esto va a incidir en la disminución del crimen, en la disminución de la violencia. Pero no lo hemos podido comprender así, amigo. Claro, es correcto, amigo. Fíjate que esto no es el hilo negro, porque muchas personas, creo que este es un problema de entendimiento precisamente. Esto de la cohesión comunitaria, creo que se encuentra malentendido o no se encuentra comprendido en su totalidad. Fíjate que diversas investigaciones a nivel internacional muestran que en el aumento de esta cohesión comunitaria puede, y fíjate que lo determinan así en esta investigación, disminuye los niveles de criminalidad. Y va, fíjate, en un porcentaje importante, del 3 al 6% en la disminución de la criminalidad. Imagínate nada más. O sea, es una cuestión real. Estamos aquí pugnando por la prevención del delito y generalmente lo hacemos a partir, o lo tratamos de hacer a partir de la cuestión punitiva. Y hoy las cifras que nos estás dando y que suceden generalmente en países europeos donde esta cohesión comunitaria se aplica, pues estamos muy lejos de alcanzarla. Aquí seguimos discutiendo todavía cuestiones de peligrosidad, cuestiones de cómo le llamamos a la figura típica. O sea, porque hay que llamarle de una manera específica. Y de esa manera específica para poder aumentar la punibilidad. Entonces, realmente tenemos que hacer como que un regreso. Un regreso y verificar cuáles son las bases con las que estamos tratando de disminuir la violencia, de disminuir, o más bien de reconstruir o de construir claro, el tejido social. Sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque el hecho de que envíes a alguien a prisión, de que hay argumentos que dicen disminuye edad penal, la privación de la vida, la prisión vitalicia, elementos como la peligrosidad. ¿Esto cómo contribuye a la reducción de la violencia? ¿Cómo contribuye a la reducción de la incidencia delictiva? ¿Saben cuál es su contribución? La mínima. La mínima porque no todos comprenden. Hoy sigue habiendo impunidad en nuestro país. Esperemos que este nuevo sistema penal acusatorio, pues reduzca esos niveles. No esperen que sea una varita mágica que hoy llegue a hacerlo. Necesitamos recuperar estos elementos. Capital social y cohesión comunitaria, que es algo muy importante. Y aquí es donde vamos a enlazarlo con lo que veíamos, amigo, recordarás, en estos programas de inteligencia emocional en la educación. Y cómo sería interesante recordar esos 4 puntos fundamentales de aprendizaje. Aprender a conocer. Claro, aprender a ser, aprender a vivir juntos, amigo, y aprender a ser. Esos son los 4 elementos. Y que son fundamentales. Hasta el día de hoy tenemos ese de aprender a conocer medianamente, sí, ¿no? Porque nos enseñan a memorizar, nos enseñan con líneas del tiempo, nos enseñan con diapositivas cargadas de información y a veces no nos enseñan cómo hacer. Porque, como diría ahí el ilustre Quirós Cuarón, es importante saber, pero es importante hacer. Claro. Y hoy no estamos haciendo lo prudente. Fíjate, amigo, que en este punto, creo que tú mencionabas hace un momento acerca de cómo llegar a ser empáticos. Alguien por ahí comentaba por qué la respuesta es más activa, es más efectiva en la capital de nuestro país.
Y bueno, pues efectivamente ya dentro de las investigaciones, dentro de los reportajes, bueno, uno se puede dar cuenta cómo es que las personas que han estado inmersas en diferentes fenómenos naturales son las que llegan en ese momento a tratar de apoyar en cualquier magnitud. Entonces, bueno, creo que ahí es cuando te vuelves empático, cuando tú mismo has pasado de una u otra manera por esta misma circunstancia. Entonces, bueno, vamos aprendiendo a caminar, vamos aprendiendo a conocer qué es lo que se deriva de todo este problema. ¿Cuáles son las necesidades sociales? ¿Cuáles son los derechos que no estamos respetando? Aprender a hablar de libertad, aprender a ejercer libertad, claro, y aprender a ser libres. Pero libres auténticamente. No malentendiendo esta libertad de hacer lo que yo quiero o lo que yo entiendo. No. La libertad como pleno ejercicio de tu derecho, y que implica que tengas cierta responsabilidad de ejercerla. Y respeto. Y en una cuestión de convivencia. Nos va a faltar programa para establecer cómo la cohesión comunitaria y el capital social se pueden integrar en las políticas públicas de prevención, y lo vamos a dejar para el siguiente, y ahora sí vamos a abordarlo en Se hace camino en La huella en el tiempo, amigo. Para terminar con este punto y ya seguir con otros temas de liderazgo, pero sí queríamos que ustedes pudieran empezar a enlazar por qué abordamos este tema. Si aparentemente no es de liderazgo, sí tiene que ver con el liderazgo, con la inteligencia emocional, con la resiliencia, que son elementos importantes para el progreso de una sociedad. Amigo, bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a hacer la pregunta de la trivia mensual. Ya en La huella en el tiempo vamos a mencionar todas las preguntas para esta trivia mensual. El día de hoy vamos a pedirles que nos digan cuáles son los factores que integran el capital social. Que nos digan cuáles son estos factores que integran el capital social. Y bueno, pues amigo, les recordamos las redes sociales. Con todo el gusto, en Facebook, Radio Cleo, nos encontramos como Radio Cleo, nuestra página cleo.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentran como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. Radio Cleo, que nos visiten ahí en el canal, porque ya tenemos una programación que está ocupando ese canal, para que chequen ahí los programas y puedan retroalimentarnos también con sus comentarios. Nuestra línea en cabina 22 26 62 49 46. Cualquier comentario, no se olviden que también a través de esta línea se pueden comunicar para que les demos información de nuestro próximo proyecto, que son las conferencias online. Y empezamos con una conferencia muy interesante acerca de las técnicas de animación en la investigación de casos criminales con el maestro Federico Baudino. Entonces, pues estamos en esto, amigo. Realmente, como cada lunes, un gusto compartir la conducción contigo. Te agradezco, amigo, te agradezco tu paciencia, te agradezco tu sapiencia, todo lo que nos vas ahí comentando. Y bueno, pues también agradezco al público que nos hace el favor de sintonizarnos, acompañarnos cada semana en cada programa y en toda la programación de Radio Cleo. Amigo, invitamos a que pues, nos sigan acompañando. Sí, escúchenos, ya saben, lunes Se hace camino al andar, el día martes Cleo proyecta tu voz, miércoles La huella en el tiempo, el jueves Cuestión Cleo y el viernes Noti Cleo. Obviamente estamos repitiendo también los programas en diferentes horarios, incluyendo el fin de semana. No se pierdan los videopodcasts de Sócrates Carrera ahí en Escudriñando la Criminología y la Criminalística en nuestro canal de Radio Cleo ahí en YouTube. Gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleo, tu punto de encuentro. Se hace camino al andar.